Bueno, en la tarde de hoy les voy a estar conversando un poco acerca del funcionamiento ejecutivo en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Queremos ver cómo podemos fortalecer el centro de mando o el centro de control, que son esas funciones ejecutivas, ¿ok? En una forma que sea clínica y una forma práctica para poder, pues, ustedes puedan, pues, aplicar también con algunos casos que podrán encontrarse en el ejercer de la psicología. Entonces, es importante pues comenzar con que las funciones ejecutivas son ese centro de mando que va a organizar la vida diaria de cada uno de nosotros. Hay diferentes como metáforas que podemos usar para explicar las funciones ejecutivas y una de estas es la que a mí me gusta. Imagínense como este centro de control que tenemos aquí, ¿no? De un avión o de alguna nave, donde tenemos como toda la información que nos llega de las diferentes otras funciones cognitivas, ¿no? Toda la información que nos llega de la memoria, que nos llega de la atención, que nos llega de nuestra capacidad verbal, que nos llega de nuestros sentidos, que nos llega del lenguaje, y vienen las funciones ejecutivas, entonces a utilizar toda esa información y a poder organizarla y dirigirla a completar una meta o un objetivo. En el TDAH específicamente, este centro de mando necesita de apoyo. Si existe, si está ahí, y algunos pues tendrán un poquito el centro de mando más organizados que otros, pero necesita de algunas herramientas compensatorias para poder como que volver a poner on track este centro de mando. Entonces, el TDAH no es un problema del saber qué hacer. Y creo que aquí quien tenga una persona que conozca, tal vez tenga la condición, o un familiar, o un paciente, sabe que la persona con TDAH está clarita de cuáles son las conductas que hay que lograr. Yo sé que tengo que levantarme más temprano para poder llegar a tiempo al lugar, pero lo que falla es el momento adecuado, el lograr hacerlo en el momento que es. Entonces no es un problema en el saber qué hacer, sino en el cómo hacerlo. Y ahí como psicólogos y neuropsicólogos es que nosotros podemos intervenir para ajustar ese cómo hacerlo, porque el TDAH está muy claro de cuál es la meta que quisiera lograr, sino pues es cómo llegó a esa meta, ¿no? Si nos basamos en unas definiciones un poquito más recientes sobre qué es la función ejecutiva, ya que existen muchísimas, pero a mí me gusta esta que habla que son esos procesos neurocognitivos superiores, ¿no? No son tan básicos como las percepciones, la parte motora, sino que ya requieren otros recursos cognitivos para poder llevarse a cabo y van a ser fundamentales para guiar, para regular nuestra atención, nuestro afecto, nuestra parte emocional y nuestra acción. Entonces nos permiten planear, nos permiten organizar, nos permiten regularnos, nos permiten supervisarnos también nuestras acciones para poder alcanzar unas metas. Algunas personas, pues, como les hablaba, está esta metáfora de como este centro de mando, pero también hay otra metáfora que se utiliza, que es la de un director de orquesta, ¿no? Entonces las funciones ejecutivas lo que van a hacer es dirigir a los violines, que son la atención, a los tambores, que son la memoria, a los violonchelos, que son la parte motora, y así sucesivamente, para que la orquesta y todos esos recursos cognitivos que tenemos los podamos dirigir a lo que queremos alcanzar, nos podamos regular, nos podamos planificar. Entonces, también el director de orquesta puede ser como otra buena estrategia o buena metáfora que podemos utilizar para explicar qué son las funciones ejecutivas. Y este tema de tener como una metáfora funciona mucho a nosotros como psicólogos para la hora de hacer esa psicoeducación al paciente, ¿no? Para entender de qué se trata el funcionamiento ejecutivo. Porque puede ser que para nosotros estas palabras ya son muy normales utilizarlas y conversar acerca de ellos, pero para las personas alejadas de la psicología, las funciones ejecutivas son como muy abstractas. No es lo mismo, la persona puede estar clara que es lenguaje, que es memoria, pero el funcionamiento ejecutivo puede quedar como muy en las nubes. Entonces, tener una metáfora que ayude como a explicar al paciente de qué se trata y qué es lo que se va a trabajar, es una muy buena estrategia y pues invito a que cada uno identifique como cuál es esa metáfora con la que se siente más cómodo a la hora de explicar este funcionamiento ejecutivo.
En los estudios recientes, en unas revisiones sistemáticas que se hizo también en 2013, antes se pensaba que el CI era lo que más iba a determinar, el coeficiente intelectual, iba a determinar como el mejor desempeño, la mejor adaptación, como las personas que iban a ser muchísimo más productivas y más satisfactorias y más que mayores logros en su vida, ¿no? Y mucho tiempo el CI se pensaba que era eso. Estudios más recientes y revisiones recientes como la de Diamond del 2013 hablan de que ahora es más que todo las funciones ejecutivas las que tienen un mejor predictor que el coeficiente intelectual sobre cómo va a ser el desempeño escolar, cómo va a ser esa revolución emocional, cómo va a ser esa capacidad de adaptación. Incluso hay estudios más recientes que hablan de cómo también las funciones ejecutivas pueden ser incluso tal vez predictoras de los atletas de alto rendimiento, de cómo pueden ser, poder identificar a esos posibles personas que pueden ser los mejores en cada uno pues, de sus deportes. Porque, ¿qué pasa? El coeficiente intelectual va a reflejar lo que nosotros sabemos, lo que cada uno sabe, el conocimiento como muy bruto de lo que tenemos. Pero las funciones ejecutivas lo que van a hacer es determinar qué yo voy a hacer con esto que sé, cómo toda esta información que tengo almacenada y que conozco, la voy a utilizar, qué hago para sacarle el mayor provecho. Entonces, regresando a la director de orquesta, es como que nuestro coeficiente intelectual nos va a decir toda la cantidad diversa que podemos tener de instrumentos. Entre más coeficiente intelectual tengo, puedo decir que tendría mucha más diversidad eh, de instrumentos musicales y una orquesta tal vez más grande y más variada, pero va a ser entonces las funciones ejecutivas las que van a organizar todos esos instrumentos para que entonces se toque una melodía satisfactoria. Entonces vemos cómo no solo el CI es importante y que estuvo como muy de moda en algún momento, más al inicio de los años 2000, sino cómo entonces ahora las funciones ejecutivas tienen que ir amarradas con ese CI para que podamos entonces sacar el mayor provecho de nuestras habilidades. Y en el TDAH pasa esto mismo. El director de orquesta le cuesta un poco como poder coordinar a todas sus funciones y tal vez se concentra en algunos de los instrumentos y no en los otros, o tiene una melodía súper interesante en su mente y dice, esto debe sonar súper bien, pero a la hora de coordinar esos instrumentos, entonces es que comienzan a ver las fallas, ¿no? Entonces, yo les pregunto como para tener así, ponerlo en la mente, ¿qué función ejecutiva creeríamos que está en juego cuando un adolescente dice, ¿no? Se me olvidó entregar el trabajo aunque yo lo había terminado? Que si nos ponemos a pensar viendo qué puede pasar en un adolescente que pasa esto, aquí podemos ver claramente que no es un adolescente que no pudo hacer la tarea, es decir, que su coeficiente intelectual está preservado, logró hacerlo, pero tuvo una falla ejecutiva a la hora de culminar con todo el proceso. Comenzó el proceso, comenzó la tarea, la resolvió y en la parte final del proceso tuvimos como esa falla ejecutiva, donde entonces no hicimos estos pasos finales de revisar y entregar en el momento adecuado. Y creo que muchas personas o muchas personas con TDAH, pacientes con TDAH que ustedes pueden tener, pueden reportar que esto les puede haber pasado mil y un veces, ¿no? Como que, ay, tenía esto y se me olvidó en el último momento. O verdad, lo tenía en mi cartera y no se lo di a la persona. O es cierto, lo había apuntado y no lo hice. Que sería pues diferentes escenarios iguales a esto, ¿no? De que a la hora de ejecutar y el hacer es que tenemos esas fallas, ¿no? Y específicamente aquí serían esas fallas de monitoreo, ¿no? Esta persona quien no logró culminar el automonitoreo de su proceso para entonces terminar con los últimos pasos de su planificación o los últimos pasos de cómo había planteado entregar esta tarea. Entonces, las funciones ejecutivas van a ser ese puente, ¿no? Entre lo que yo sé y lo que yo puedo hacer, ¿no? Y cómo lo hago. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un examen o un paciente tiene un examen, ¿no? Va a ser, yo sé que tengo el examen mañana, ¿ok? Y aquí está el examen al que quiero llegar
Y el hacer van a ser entonces las funciones ejecutivas que van a crear ese puente para ir de lo que yo sé que tengo que hacer al completar la tarea, ¿no? A organizarme cómo voy a estudiar, a encontrar todos los materiales que necesito, a mantener los periodos de estudio sin distracción, ¿no? A organizarme que tengo que dormir bien para poder estar descansado a la hora del examen. Entonces van a ser las funciones ejecutivas las que crean entonces ese puente para poder relacionar lo que yo sé y a lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, otra metáfora que también podemos utilizar con las funciones ejecutivas es que es el GPS del cerebro, ¿no? Eh, Aquí en Panamá se usa mucho Waze, no sé si en Perú también se usa, pero que el Waze siempre se está diciendo si uno cambia de ruta, a la hora de usar el carro te dice recalculando y te saca miles opciones que puedes hacer para llegar a tu destino y te dice cuál es la ruta más larga, cuál es la ruta más corta. Entonces es como si el GP, como las funciones ejecutivas, fueran ese Waze, ¿no? Que ya sé cuál es el destino al que quiero llegar, pero me va a decir mi función ejecutiva cuál es la ruta que puede ser más corta, cuál es la ruta que puede ser más larga, si en el camino me encuentro con una calle que está tapada, alguna situación, poder corregir, desviar, reajustar a cualquier obstáculo, ¿no? Entonces, esa también es otra metáfora que podemos utilizar, como las funciones ejecutivas son ese GPS bastante funcional, bastante chispa, que nos permite entonces reorganizar y llegar al destino al que queremos cumplir, ¿no? Entonces, después de como que hablar un poquito de qué son las funciones ejecutivas, les traigo como estas estrategias, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ser exitosos? Entonces, les traigo un casito como de ejemplo de un paciente mío que puede ayudar un poquito como algunas estrategias que yo estuve utilizando con él. El caso es de AJ, él era, bueno, es un adulto joven con TDAH de tipo inatento. Él es alguien que se diagnostica en la adultez, ya después de haber terminado el colegio, eso de poder entender algunas dificultades que estaba teniendo en su día a día y sobre todo a nivel universitario con el manejo del tiempo y con poder como cumplir con todas las metas que él tenía, ¿no? Muchas dificultades con él en el manejo del tiempo, que siempre llegaba tarde, que salía tarde para llegar a la universidad, que pensaba que podía cumplir 2 y 3 actividades en un día. Era muy sobreexigente con él mismo, era una persona que tenía mucho activismo social, entonces para él el activismo, la parte de la universidad, su familia, todos tenían el mismo nivel de relevancia y se sobreexigía por no poder ir al mismo ritmo que iban sus compañeros del salón, que había hecho su hermana que estaba estudiando lo mismo que él y que había logrado culminar como las materias más rápido, tenía mucha fatiga, ¿okay? Porque como entraba en este ciclo de sobreexigencia, se llegaba a un punto como de quiebre, llegaba a este punto de fatiga y bueno, volvía como este ciclo, ¿no? No sabía qué priorizar, qué cosas sí, qué cosas no, también como cuándo parar, era otro de sus dificultades, ¿no? En este qué priorizar nunca paraba, entonces siempre estaba como en este ciclo. Y su ciclo era como que quería tener esta perfecta rutina, donde entonces él cumplía con todo lo que se había establecido, y él se iba a parar temprano, iba a hacer ejercicio, iba a comer bien, y todas estas cosas, se sobreexigía, llegaba a un punto donde colapsaba porque no podía mantener ese ritmo de rutina perfecta que él quería, y entonces comenzaba de nuevo, ¿no? Entonces, eso más o menos es como el caso que llega a la consulta, pero vamos a ver también qué fortalezas tenía J, ¿no? J tenía un alto coeficiente intelectual que le funcionaba mucho como para compensar sus fallas y que fue como la hipótesis diagnóstica a la que llegamos de por qué es a nivel universitario que entonces como las dificultades atencionales y el TDAH hacen tanto ruido porque en el colegio sus otras habilidades cognitivas compensaban y lograba pues como que sobrellevar las dificultades, ¿no? Él tenía mucha conciencia de sus dificultades y sus problemas, estaba súper motivado por querer mejorar, era pues un paciente que aplicaba las estrategias, que estaba pendiente y hacía mucho como insight también, porque esta estrategia le puede estar funcionando, por qué no. Tenía apoyo familiar, pues él todavía vivía en ese momento con la familia y la familia también, estuvimos trabajando con ella para aplicar como algunas estrategias de monitoreo y de estructura y reglas que le ayudaron mucho.
Y él ya tenía una rutina de ejercicio, ya tenía el ejercicio pues, integrado en su vida, y eso es muy importante, y más adelante pues hablo un poquito de los estudios que han demostrado la importancia del ejercicio físico para el TDAH. Entonces, AJ fue un paciente que estuve trabajando durante casi 2 años estuvimos en este proceso, pero voy a hablar un poquito de las estrategias que trabajé con él y otras estrategias que he utilizado con otros pacientes y que han también demostrado ser efectivas, ¿no? Entonces, primero es como que en qué me enfoco, ¿no? Me llega mi paciente con TDAH, con estas dificultades ejecutivas y como que por dónde arranco, hay muchas como cosas pasando, ¿no? Entonces, específicamente con AJ empezamos a saber bien cómo era su rutina actual, ¿ok? Y ir desarrollándolo hora por hora de un día regular, porque al TDAH le pasa mucho que es que no tengo tiempo, no sé en qué se me va el tiempo. Y cuando hacemos ese desglose de hora por hora, entonces vamos identificando esos bloques en donde hay un tiempo diluido que no hemos identificado que se va al tiempo, que puede ser como, ay, es que cuando regreso de la universidad, yo en mi mente, yo solo descansaba media hora y me ponía a hacer las cosas. No, cuando vamos a ver, descanso y me quedo en el celular 3 horas y después entonces comienzo a hacer las cosas. O en mi mente yo pensaba que moverme de la universidad a la casa, en verdad no me tomaba tanto, pero ahora que lo veo hora por hora, me toma hasta 1 hora regresar a mi casa. Entonces esta rutina de hora por hora funciona mucho con los pacientes para poder identificar en dónde estamos, ¿ok? Y cuáles son esos espacios muertos, diluidos, que se están como filtrando y que podemos utilizar a nuestro favor para mejorar la rutina, ¿no? Después, esto, pues, nosotros nos lleva a tener mucha conciencia de en dónde se va el tiempo y por qué siempre estoy tarde, por qué no me logro organizar, por qué dejo todo para último momento para trabajar bajo presión, porque así me va mejor, porque no me dan los tiempos. Entonces, esta estrategia de uno por uno ayuda a esto. Y podemos entonces empezar a dividir el día en bloques. ¿Qué pasa en el bloque de la mañana normalmente? ¿Qué pasa en el bloque de la tarde? ¿Y qué pasa en el bloque de la noche? ¿Okay? Y ahí ver en dónde tenemos como oportunidades para hacer cambios o cuáles son los momentos de esos bloques, o cuáles son de esos bloques donde el paciente tal vez es más productivo, se siente más enfocado, tiene más espacios libres y empezar a trabajar primero en esos bloques antes de empezar a trabajar como día, hora a hora. ¿Ok? Entonces, de la mano de esto, las estrategias son que se utilizan como para planificación y organización, es que es importante empezar a usar una agenda y que esa agenda se vuelva un hábito, porque muchos te pueden también decir, no, es que yo tengo 3 agendas, siempre me compro esta, el planner más bonito que vi en Instagram, el que hablaron en TikTok, bajé no sé qué en el celular. Bueno, sí, en el celular tengo una agenda, pero la persona si no la aplica, ¿ok? O en casa, los papás también, porque esto también puede ser es para niños, no lo aplican, pues no se crea un hábito. Usar las agendas es un hábito donde todos los días tenemos que ir escribiendo nuestra información más importante de lo que tengo que cumplir. Entonces es importante que esa agenda visual se vaya trabajando hacia crearse en un hábito. Puede ser escrita para niños, pueden ser pictogramas o puede ser digital. Lo importante es encontrar como que cuál es el medio que le funciona más a ese paciente y a partir de ahí entonces comenzar a trabajar en ese hábito de aplicar una agenda. ¿Okay? Es importante pues trabajar lo de los bloques de horario que les decía, ¿no? A la hora de una meta grande que quiera hacer el paciente, hay que ir dividiéndolo en metas, ¿ok? Porque si no van a ser demasiado abrumadoras para el paciente y entonces con esas metas las dividimos en bloques de horario, esto lo vas a trabajar en las mañanas, no le ponemos una hora fija porque todavía estamos empezando a organizar una rutina, pero empezamos a ponerlo en un bloque. Esto va a pasar en las mañanas, esto tú vas a tratar de hacerlo en las mediodías o en las tardes, esto tú vas a tratar de hacerlo temprano en la noche, pero empezamos entonces a los grandes proyectos, tareas que tenga el paciente, a dividirlos como en bloques de horario. Otra estrategia que también funciona muy bien es la planificación inversa, ¿no? Es decir, el 23 de noviembre tengo una presentación de un conjunto de baile, no sé, por poner un ejemplo. Entonces vamos a ir a partir del 23 de noviembre hacia atrás. Ok, entonces antes del 23 de noviembre, ¿qué tendrías que tener listo la semana antes?
el vestuario, no sé qué, tú, saberme los pasos. Ok, ¿qué tendrías que tener listo 2 semanas antes? Y así vamos echando hacia atrás para poder identificar entonces cuáles son esos primeros pasos que tengo que hacer para llegar a la fecha final. ¿Sí? Entonces, eso también funciona mucho para poder también identificar qué tan atrás tengo que comenzar este trabajo de planificación. Dependiendo de la tarea, saber si, mira, con 2 semanas yo estoy listo y puedo lograrlo, o mira, es una tarea súper, una meta, una tarea mucho más grande que necesito de 3, 4 o 5 semanas para planificar y organizar. Y otra estrategia que también ha demostrado ser importante es el uso de checklists diarios. Y esto va de la mano con la agenda. Esto tiene que volverse un hábito. Entonces, por ejemplo, con mi paciente AJ, nosotros, pues casualidad de la vida que habíamos agendado siempre su cita para los lunes. Entonces, los lunes nosotros comenzábamos con él a que él apuntara su semana, qué cosas tenía de la universidad, qué cosas tenía de activismo, qué cosas tenía sociales, y preparara como la agenda de la semana y usara su checklist de ese día y del día siguiente. Y eso lo empezamos a hacer solamente en las sesiones conmigo para empezar a trabajar el hábito. Hasta que ya de hacerlo en un par de sesiones conmigo, él empezó a llegar diciendo, bueno, ayer me senté y puse algunas cosas en la agenda. Puse la cosa más importante, ¿eh? Pero empezó a poner, aunque sea, algunas cositas en la agenda. Entonces, la importancia de que estas dos son muy buenas, la agenda y el checklist, pero hay que trabajar con el paciente para que se cree el hábito. De la noche a la mañana no van a empezar a utilizarse, y sobre todo en pacientes con TDAH. Otro que me funcionó a mí en este tema de la organización con AJ fue la matriz de Eisenhower, aunque eso es más como a nivel de trabajo, ¿no? Como gerencia y esto. Me pareció que fue muy importante, o fue una súper buena herramienta con AJ, porque él sentía que todo era importante. Todo era importante y todo era importante, pero urgente, ¿no? Que tiene plazos, que va a tener consecuencias graves si no se utilizan o si no se hacen. Y empezamos así a organizar la semana también, ¿no? ¿Qué cosas eran importantes, pero no eran urgentes, ¿no? Cosas que podíamos ir a empezar a programar. Por ejemplo, él decía que, bueno, que a él le era importante, por ejemplo, que si venía el corte de cabello, eso es algo que él podía programar. O que era importante pasar tiempo con su abuela el fin de semana. Ella él podía entonces programar eso y no tenía que ya ese mismo día llamar a la abuela y ver qué iba a hacer, ¿no? Y ir entonces así con cada una de las áreas, ¿no? Lo importante, pero urgente, que son esas cosas que puedo delegar, o son esas cosas como, por ejemplo, yo hablábamos mucho ahí en los mensajes de WhatsApp, que son mensajes que uno tiene que contestar porque alguien está esperando una respuesta, así que son urgentes, pero no necesariamente son tan importantes siempre dependiendo del contenido, ¿no? Y poder entonces empezar a ver qué cosas él podía ir delegando, sobre todo en su activismo, donde él quería ser como la bandera de todas las cosas, qué cosas en verdad para él tal vez lo podía hacer algún otro compañero en este proceso de activismo. Y de último, pues esas cosas que no son urgentes ni importantes, que son pues estas distracciones y eso. Y esto nos ayudó mucho al inicio como para poder empezar a desgranar qué cosas sí eran urgentes, importantes, qué cosas podían ir esperando, qué cosas había que tratar de eliminar y empezar a utilizarlo sobre todo esto, porque él estaba así, todo era importante, todo había que hacerlo de una vez. No necesariamente todos sus pacientes estén de esta manera, pero puede funcionar para aquellos pacientes que sienten que todo lo tienen que hacer al mismo tiempo, o ese paciente que dice, bueno, como ahora voy a empezar mi rutina perfecta, entonces lo voy a hacer todo ya. Y ahora voy a ser la mejor persona y el más organizado, ¿no? Entonces, este tipo de matrices puede funcionar para ayudar como que al paciente en esta planificación y organización. Cuando vamos a trabajar la flexibilidad cognitiva, es importante porque los pacientes con déficit de atención también pueden ser muy rígidos de pensamiento. Pensamientos como que es que yo siempre he sido así, o es que a mí solamente me funciona trabajar bajo presión, o es que yo para que ya lo voy a intentar, o es que si yo no lo comienzo mi día bien, entonces ya como que el resto del día se fue, o si no comienzo mi semana bien, ya no estoy organizado, entonces ya no importa. Entonces es importante trabajar también esa flexibilidad cognitiva en el TDAH. Algunas estrategias que funcionan para esto es tener como el plan ABC, ¿no? Enseñar desde muy temprano, sobre todo aquí como con los adolescentes, con los niños, que hay más de una sola forma para resolver un problema, ¿no?
y que no solamente como lo dicen los niños, le puede pasar mucho, que es que la maestra me explicó de esta manera y si no resolvemos el problema de matemática de esta manera, no está bien. Entonces, como enseñar a los niños que existen otras maneras en que podemos resolver un problema y está ok, no necesariamente solo el que puede decir la maestra, ¿no? Importante ver los errores como oportunidades. Al TH también el tema de fallar puede ser como muy complicado porque es como que vuelve a reforzar esa idea de que me cuesta, de que es difícil. Entonces, si los errores también son súper castigados, hay menos espacio para ser flexible y si no, yo siempre tengo que hacerlo todo bien. Entonces es importante como que ver los errores en una forma de aprendizaje, de qué me funcionó y qué puedo cambiar, porque eso también le pasa mucho al TDAH, que hace un plan, el plan no le funciona, pero no se sienta a hacer esto. Ok, no me funcionó, ¿por qué? ¿Qué puedo cambiar? No hago ese último paso de, ok, ahora que este plan no me funcionó, ¿por qué no me funcionó? Sino como que, bueno, no me funcionó y listo. Entonces no utilizo los errores como una oportunidad, sino como que, uy, ya. Con AJ trabajamos mucho la reestructuración de ese pensamiento togonada, porque como él era así que es muy sobreexigente, él estaba muy como que, o sea, si yo no lo hago perfecto, como que ya. Si no empecé la semana bien, ya. Si dejé de hacer ejercicio esta semana, como que ya. Si estuve como que pasé un día a la universidad porque me paré tarde o porque estuve lo que sea, entonces como que ya voy mal. Entonces hubo que trabajar mucho este tema de esta flexibilidad cognitiva con él y de que las cosas no son blanco o negro y que uno está en ese matiz gris en el medio. Y para las personas como que están trabajando tal vez con niños o adolescentes, es importante utilizar los juegos, luego que cambian de reglas, es una buena forma de trabajar esta flexibilidad cognitiva, ¿no? Como son el uno, puede ser que ustedes también estén trabajando tipo como un Simón dice, pero le cambian la forma en que el Simón dice, o por ejemplo, vamos a jugar algún otro juego de mesa y vamos a cambiar la regla que siempre utilizamos en ese juego de mesa. Todo ese tipo de juegos así funcionan mucho para trabajar la flexibilidad cognitiva en los adolescentes. Y también pensamientos estos, ¿no? Como cómo puedo usar un ladrillo, son buenas estrategias a la hora de trabajar tal vez con adolescentes y adultos jóvenes. Muchas personas como que, bueno, solo para hacer casa, pero yo puedo usar un ladrillo de diferentes maneras, ¿no? Lo puedo usar para parar la puerta, que no se cierre, puedo pintar el ladrillo y me sirve también de forma decorativa, lo puedo poner en los bordes del césped y el patio y también hacen como un borde a mis plantitas, ¿no? Lo puedo usar para hacer una fogata y es la parte de adentro donde pongo el fueguito y lo uso de protector. O sea, hay tantas formas de usar un ladrillo que no solo sea tal vez para la construcción de casas. Entonces, este tipo de juegos o de preguntas así también funcionan para tener este tema de la flexibilidad cognitiva y este plan de A, B, C. O sea, A es lo que voy a hacer como siempre, pero hay B, C, D y F en cómo puedo utilizar un objeto. Cuando vamos a trabajar estrategias de memoria de trabajo, entonces, algunas de las estrategias que también han demostrado ser eficientes son, por ejemplo, el chunking, ¿no? Que es lo que hablábamos al inicio de bloques y dividir esas tareas grandes en partes pequeñas y manejables. Y esto es importante ir haciéndolo como desde niños pequeños en adelante para que el niño ya no siempre vea la cosa como que demasiado monstruosa y eso evita que yo quiera hacer la tarea. Entonces el maestro mandó a hacer una maqueta del sistema solar y es como que, wow, ¿cómo voy a hacer todos esos planetas, más la luna, más las órbitas, más el sol? Es como que eso es demasiado. Entonces ahí sería chunking, es como que, ok, vamos a trabajar con los papás para que, okay, primero vamos a hacer dos planetas. Entonces después de hacer estos dos planetas, en hoy que nos vamos a hacer dos planetas, vamos a hacer dos planetas mañana. Después así dos planetas el siguiente día. Y así vamos andando hasta que cumplimos la tarea. Justamente ayer también tenía un paciente que también es TDAH, él es adolescente y bueno, él está preparándose como para todo este tema de aplicar a las universidades y tiene que estudiar. Y justamente estaba como que, bueno, entonces ahora aquí en Panamá hay unos días libres y él dijo, voy a aprovechar estos días libres para sentarme todos los días y estudiar todo lo que tengo que estudiar y aprovechar el tiempo al máximo. Y entonces ahí fue a trabajar con él este tema del chunking, de que él dijo, no vas a hacer eso, lo que vamos a hacer es organizarnos porque tienes tiempo suficiente para usar todo el mes de noviembre para estudiar.
Entonces establecimos fue pequeños bloques de horario que iba a dedicarse todos los días para estudiar. Y entonces sí se me quedaba mirando como que, pero ¿por qué no lo voy a hacer todo ya de una vez en estos días libres y salgo de esto? Y es un poquito lo que quiere hacer el TDAH, ¿no? O sea, ¿cómo salgo rápido de la tarea? Entonces lo hago todo y lo dejo bajo presión para salir rápido de la tarea y sabemos que no es una estrategia, no es una estrategia efectiva. Entonces hay que empezar a ir trabajando ese tema de poquito a poquito, ¿no? Pocos, una dosis moderada, pequeña, pero constante, es lo que buscamos con el chunking, ¿no? En la memoria de trabajo también funcionan mucho las listas o los checklists que habíamos mencionado anteriormente, pero tienen que ser visibles, ¿no? A veces la gente hace, dice, sí, es que esto, yo hice una lista en un papelito que no sé dónde lo dejé, sino que tiene que ser una forma en la que esté visible para el paciente, si es en casa, y son niños, pictogramas, o en los tableros de marcador, en el celular, tal vez con los to-do list que tienen ahora los celulares que funcionan, de que te salen en el protector de pantalla, de las cosas que te hacen falta por hacer, ¿ok? Pero es importante que sea algo visible y que permita como que ver los pasos y todo esto, ¿no? Siempre con la memoria de trabajo y el TDAH hay que repetir y confirmar, ¿ok? Repetir que la instrucción que se dio está clara antes de iniciar la tarea. Y eso también no solo ayuda a la memoria de trabajo, sino también al control inhibitorio que tiene que trabajar el paciente. Entonces es importante como que siempre cuando van a trabajar algo en la sesión con el paciente, hacer esa pausa y preguntar, ok, ¿cuál es la instrucción o qué es lo que entonces tienes que hacer? Y volver como a repetir y confirmar de que la información quedó clara y en esa repetición está volviendo el paciente a mandarse la instrucción a través del pues, canal auditivo y voz interna y funcionan entonces para el control de la memoria de trabajo, ¿no? Y los timers visuales, los cronómetros, los relojes son súper importantes para trabajar la memoria de trabajo, porque como yo voy a hacer chunking, yo necesito trabajar pequeñas dosis y eso me va a ayudar entonces los timers visuales para hacer periodos cortos de trabajo y poder entonces mantener la atención de una manera más prolongada. Entonces yo hablo mucho con los papás de usar la técnica Pomodoro a nuestros niños y que sí necesitan cronómetros o un relojcito o si vamos a usar la tablet o el celular, entonces utilizar aplicaciones que tienen estos cronómetros que funcionan para visualmente saber cuánto he trabajado y cuánto me queda. Entonces hay muy buenos apps como Habitica y Forest que son muy, están gamificados estos apps. Y entonces, por ejemplo, en Forest, si uno establece 30 minutos de trabajo sin distracción y uno cumple con los 30 minutos, uno se gana un arbolito. Entonces, el paciente está teniendo ahí mismo el reforzador que necesita por haber cumplido con el tiempo establecido. Entonces, estas aplicaciones también funcionan muy bien para la memoria de trabajo, pero hay que utilizarlas, ¿no? Hay que, si el papá dice, sí, sí, la voy a usar, la baja y no lo utiliza en casa, pasa lo mismo como con la agenda, ¿no? Qué linda la agenda ahí de todos los colores bonitos. Lo mismo, el paciente baja la aplicación y no la programa y la empieza a utilizar, se nos queda. Entonces es importante que si se van a utilizar esas aplicaciones, en sesiones llevar un seguimiento de cómo se ha estado usando la aplicación para que no se quede solamente como que se descargó y qué lindo, y no va a ser entonces el efecto que queremos en la memoria de trabajo. Lo que les hablaba un poquito, bueno, también de la memoria de trabajo es súper importante que se trabaje en el TDAH porque en unos estudios del 2023 se vio cómo una, los niños que estaban en ese estudio que tenían mejor memoria de trabajo, tenían menos síntomas de TDAH. O sea que si desde pequeños ellos tenían mejores memorias de trabajo evaluados con las pruebas. De adolescentes tenían menos síntomas de TDAH, es decir, menos inatención, menos impulsividad y estaban mejor regulados emocionalmente. Entonces, esto nos habla de la importancia de cómo la memoria de trabajo puede ser súper importante para trabajar la regulación emocional, que sobre todo pasa a ser una dificultad como en la adolescencia. Entonces, trabajar esta memoria de trabajo desde chicos nos va a ir protegiendo o preparando para entonces esa desregulación que puede haber más en la adolescencia. Y los estudios hablan de pues, que las personas con TDAH tienen una dificultad en la memoria de trabajo desde el 30% hasta el 85%.
Entonces, importante darle un poco a la memoria de trabajo para trabajar esa regulación emocional. Tal vez antes, o algunos psicólogos, tal vez que hacen modificación de conducta y esto, cuando trabajan con niños pequeños, con TDAH, no piensan tanto en la memoria de trabajo con la regulación emocional. Pero los últimos estudios nos están hablando cómo una cosa se correlaciona con la otra. Entonces, es importante cómo esta memoria de trabajo no solo va a implicar para que la persona pueda sostener su atención y mantenerse en la tarea, sino que después va a ayudar con estos temas de la impulsividad y el control inhibitorio, ¿no? Justamente ahí, en las estrategias para pues, el control inhibitorio y la impulsividad, es importante tener también algunas de estas estrategias, ¿no? Las señales de pausa, sobre todo más para niños, es muy bueno, o una palabra, puede ser una seña o una palabra que tengan en la familia, que sea como ese cue que le diga al niño que es hora de bajar, de detenerse, de respirar. Entonces es importante como que trabajar con la familia y encontrar cuál es esa señal que le puede funcionar para aplicarla en esos momentos de como descontrol. La respiración, las técnicas de los 10 y los 20 segundos también han demostrado ser efectivas para trabajar la impulsividad. Y no solo es como contar y respirar, ¿no? Sino el tema de esa respiración profunda. Y eso también es una técnica que se trabaja. Porque, claro, muchos niños, bueno, respira, ya, respiré. Entonces hay que trabajar como esa respiración se vuelve una respiración profunda para en verdad hacer una señal de pausa a nuestro sistema autónomo y hacer como que ese stop antes de hacer una actividad. Y también los semáforos de autocontrol, eso funciona mucho también con los niños y adolescentes, lo de la importancia de cuando voy a empezar a hacer algo o estoy haciendo alguna actividad, como el rojo me implica que debo pausar un momento, después tengo que pensar y después que pensé es que tengo que actuar. Entonces, estos semáforos también pueden ir de la mano con esta señal, ¿no? Es decir, en la casa estamos trabajando el autocontrol y podemos decir, recuerda que tienes que hacer rojo primero. Ya con esa palabra rojo primero le estoy diciendo al adolescente o al niño como que, ok, siempre primero pauso. Entonces, es una manera en la que también podemos trabajar la impulsividad, mezclando la señal o el cue que necesitamos con cómo es ese semáforo de autocontrol. Con otra técnica que también ha demostrado ser buena para trabajar el funcionamiento ejecutivo y todo este tema de la planificación es el Goal Management Training, ¿ok? Que es desde el año 2000. Y justamente porque el primer paso cuando uno va a planificar o vas a hacer alguna actividad es parar, es hacer ese stop para saber qué estoy haciendo en este momento y orientarme hacia lo que quiero hacer. Entonces, en este Goal Management Training fue algo que yo también utilicé con el paciente AJ para trabajar sobre su planificación, pero sobre todo esto, ese stop un poquito antes de la idea que tengo, el plan que quiero hacer, la actividad que quiero llevar a cabo, ¿no? Entonces, aquí juntamos un poquito como que cómo ese control inhibitorio se junta con la planificación. Entonces, en los pasos del Goals Management Training hacemos primero ese paso de stop y podemos ir amarrándolo con una seña o con un color, ¿no? Como ese rojo o ese stop. Siempre después de ahí vamos a definir cuál es la tarea, lo que yo quiero lograr, lo que quiero conseguir. Ahí identifico si ya yo algunas cosas las sé, esos pasos para ese objetivo yo los sé, así que los tengo que recordar. O no sé y tengo que aprender cosas para poder llegar a ese objetivo. Después voy a hacerlo y muy importante lo que les hablaba de la última, ¿no? Lo de comprobar el resultado. Porque el TDAH le pasa mucho que queda hasta aquí, hasta lo hago, ¿no? Planifiqué, no sé qué, y nunca compruebo. Y lo que vimos anteriormente de cómo la flexibilidad cognitiva y los errores funcionan para trabajar la flexibilidad cognitiva. Entonces, este paso de comprobar también va a ser muy importante trabajarlo cuando utilizamos esta técnica, porque es como el cierre de todo y de que el TDAH también se tome ese momento de pausa para poder valorar lo que hizo, si salió bien, si no, qué cosas podemos cambiar. Entonces es como que comenzamos con un momento de pausa con el stop y terminamos con un momento de pausa con comprobar cómo fueron los resultados. Entonces esta también fue otra técnica utilizada, que utilicé con AJ y que también pues es muy buena para trabajar con estos pacientes que también tienen muchas ideas y no planifican, no controlan o nunca se detienen a hacer esa comprobación o ese stop antes de arrancar una tarea, ¿no?
Para trabajar la monitorización es importante pues los checklists de revisión, ¿no? Esos checklists ya vimos para memoria de trabajo, ya vimos también para planificación, pero también se vuelven súper importantes a la hora de monitorear cómo voy y hacer eso de seguir todas las instrucciones, cuáles cosas ya cumplí, qué cosas me hacen falta. Con los pacientes más adultos, ya pueden hacerte estas preguntas más metacognitivas a la hora de monitorear, ¿no? ¿Qué cosas se hicieron bien? ¿Qué podrían mejorar? ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? Estas preguntas metacognitivas también son buenas para trabajar la monitorización. Y una técnica que yo utilizo mucho con mis pacientes es las autoinstrucciones, ¿no? Es como pasar ese lenguaje en alto a un lenguaje interno como con más fuerza y potencia. Las autoinstrucciones la empieza a desarrollar Donald Mischenbaum, creo que lo digo bien, siempre lo digo mal, en donde se basa de que el paciente tenga como una voz interna que empiece a guiar en verdad sus pensamientos, ¿no? Cuando somos niños, muchas veces nuestros padres nos dan esas autoinstrucciones, ¿no? Lávate los dientes, cámbiate de ropa, haz X, haz Y, haz Z, pero esa voz de los padres después tiene que ser internalizada y tenemos que tener nosotros nuestras propias autoinstrucciones. Entonces, en este modelo, lo que hace es que uno primero le da el modelo al paciente de cómo tiene que hacer, cómo tiene que resolver el problema. Después, uno pasa a hacer uno esa voz externa con el paciente, diciéndole los pasos que tiene que seguir. Después, el paciente va a tener que estar exteriorizando cuáles son los pasos y hablarse en voz alta los pasos. Y aquí es donde muchos pacientes como que, pero ¿por qué estoy hablando en alto, no? Y es practicar y impulsar al paciente que comience a decirse los pasos en alto en casa o en el momento que esté, porque está trabajando mucho en esta voz externa y tenemos que primero fortalecer esa voz externa para que después pueda ser interna. Entonces aquí es donde hay que hacer como mucho reforzador, si utiliza sus autoinstrucciones, que los utilice en diferentes momentos, y escoger tal vez como 3 o 4 autoinstrucciones que son las que va a usar de manera repetitiva en las situaciones en donde más le es difícil, ¿no? Por ejemplo, una autoinstrucción que se daba paciente era como que decía, no vas a comer con flake, porque él comía cereal a la hora de cenar, siempre después de cenar, y eso le causaba inflamación y eso hacía que se acostara tarde y bueno, llevaba pues a todo un ciclo. Entonces él empezó con una de sus autoinstrucciones, era que no vas a comer cereal. Entonces él empezó diciendo, se lo decía, o se lo decía a la hermana que estaba en casa, como hablaba del apoyo familiar, entonces decía, no vas a comer cereal. Y él decía, bueno, Ali, no. Pero después entonces empezó a hacerlo y empezó entonces a parar y no comer ese cereal antes de dormir. Entonces es importante que como que escojan cuáles son esas autoinstrucciones para la conducta que queremos cambiar o la conducta meta y trabajar primero en ellas, porque el punto tampoco es rellenar al paciente con un montón de autoinstrucciones, pero escoger las que pueden ser como que las más funcionales para él y a partir de eso comenzar a trabajarlas. Después que ya la persona domina con las autoinstrucciones en voz externa, es que se empieza a decir esas autoinstrucciones en una voz atenuada, más bajita, pero todavía en alto, hasta que pasamos a decirlas a su voz interna. La sigue utilizando en los momentos que lo necesita, pero ya no necesita hablarlos en alto, sino que ya su voz interna se ha fortalecido y va a poder entonces guiar ese pensamiento y monitorear su conducta. Además de todas estas estrategias que vimos, es importante que los pacientes que tienen TDAH hagan ejercicio físico. Todos tenemos que hacer ejercicio físico, ¿no? La ciencia lo está demostrando, pero en el TDAH ha visto que tiene muy buenos efectos para reducir los síntomas y por eso les decía de que una fortaleza que tenía mi paciente, AJ, es que ya tenía una rutina de ejercicio. En un estudio del 2023 se hizo una revisión sistemática como del tema del uso de ejercicio físico como un tratamiento no farmacológico contra el TDAH. ¿Qué encontró esta revisión sistemática? Que las personas o los niños o adolescentes que participaban en, en deportes que son open skill, como son fútbol, baloncesto, artes marciales y esto, que requieren que los participantes vayan reaccionando de forma cambiante a lo que va pasando,
se veía que las funciones ejecutivas mejoraban en general y sobre todo el control inhibitorio. Y que los chicos que participaban en close skills, que son más que todo por ejercicios aeróbicos como correr, nadar, ciclismo, tal vez muchas que no son que eran en grupo, mejoraban los síntomas de memoria de trabajo, la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, a partir de esto, pues lo que recomendaba la revisión es que sería ideal que el paciente con TDAH pudiera hacer una mezcla de ambas tipos de ejercicios, ¿no? Algo en grupo que requiera cambio, que requiera un ritmo como más rápido y uno con más de ejercicios aeróbicos para poder tener como que estos beneficios. Pero lo más importante, como lo que hay que rescatar, es que el ejercicio físico va a ser una intervención cognitiva para el TDAH. Entonces, paciente que usted tenga con TDAH, hay que impulsarlo a hacer algún tipo de ejercicio físico porque va a tener efectos positivos en el funcionamiento ejecutivo y va a ser otra forma de intervención no farmacológica que va a potenciar todo ese trabajo que está haciendo también a nivel terapéutico. Importantísimo que siempre con el TH venga esta psicoeducación para el paciente, ¿no? O sea, es importante que eh, el paciente y la familia siempre estén claros de todo lo que implica el TDAH, ¿no? Muchas veces ahí puede haber esas cosas de si el TDAH se va a curar una vez que él salga de la escuela, o el TDAH se va a curar una vez que termine las terapias aquí, o una vez que sea adulto ya se me debería haber ido el TDAH, ¿no? Es importante como que abordar este tema y que todo el mundo esté claro, eh, entender que estas funciones ejecutivas van a desarrollarse con práctica y sobre todo como cuando uno trabaja con niños y adolescentes, que en casa tenemos que seguir haciendo y aplicando las estrategias que estamos haciendo en la consulta y al adulto decirle que lo que se trabaja en la consulta tiene que seguir practicándolo por fuera porque si no esas funciones ejecutivas no se van a desarrollar porque sí. ¿No? Siempre importante, pues, que toda la familia esté muy consciente de lo que hace, lo que pasa, el paciente también, mucha autocompasión, él y la familia, y mucha responsabilidad compartida, ¿no? De que también hay unas cosas que la familia tiene que hacer para apoyar al paciente y que no todo depende del paciente. Entonces es importante como que tener estas sesiones de psicoeducación, ¿no? Y también de que el TDAH también viene con algunos síntomas emocionales que pueden estar como estas agresividades que pueden tener los niños, estas formas más impulsivas que pueden tener los adolescentes, estos problemas emocionales que a veces podemos tener, que pueden tener los adultos, pues cómo eso también se van relacionando con el TDAH. Para este tema de psicoeducación, yo utilizo mucho con mis pacientes este libro que les pongo acá abajo. Es muy bueno, que se llama Tomar el control del TDAH en la edad adulta, de Barkley. Es súper bueno, es como un libro de trabajo, donde primero está como todo el tema de entender el síntoma y entender el trastorno, y después tiene como unos capítulos, como fue hecho por alguien con TDAH, son unos capítulos súper cortitos, que de 8 páginas. Entonces es como ideal para ir trabajándolo con el paciente. Yo normalmente algunos pacientes lo han logrado ir leyendo más o menos, otros pacientes lo vamos trabajando en la consulta, pero se los dejo ahí para quienes pues tal vez vengan más adultos, de que puede ser una herramienta pues a utilizar y muy efectiva. Ese libro me ha parecido muy bueno. Disculpe. En ese tema de la psicoeducación, les hablo un poquito con mi paciente AJ, como yo le explicaba que este tema de trabajar las funciones ejecutivas, de que tiene que ser repetitivo, que es un trabajo constante, que es un hábito, le hablaba un poquito a nivel neuronal, ¿no? De que cuando uno, hay unos hábitos que tenemos, como este, trabajar bajo presión, que están como muy fuertes y como que tienen unas conexiones bastante fuertes y bastante rápidas en nuestro cerebro, y es como muy fácil que nos vayamos por eso. Y en su caso el activismo, que también era algo importante para él, también tiene una conexión muy fuerte, y que lo que nosotros estábamos empezando a hacer de dividir en pasos, estaba creando esas nuevas conexiones y un camino diferente a la neurona de lo que hacer ante una situación, y no ir solo por trabajar bajo presión, sino que también podíamos ir por aquí. Pero que para que este camino se fortaleciera, había que repetir, aplicar y esto. Entonces, esto también me ha ayudado mucho como esta parte de la psicoeducación, de cómo explicarle al paciente lo que eso implica a la hora de trabajar, lo que está pasando en su cerebro, lo que está pasando con las conexiones y por qué solo con un par de sesiones de terapia, porque la cosa no solo se arregla, sino que esto es un trabajo constante y práctica, ¿no? Entonces, es súper clave, pues, con los pacientes con TDAH y la parte del funcionamiento ejecutivo, ¿no? Hay que hacer mucha repetición, mucha rutina para fortalecer este dibujo del
neuronas que les mostraba, ¿no? Esas redes ejecutivas. Hay que hacer más apoyo al inicio, como les hablaba con AJ, que hacíamos en la sesión, luego organizar su agenda, y después hay que ir soltando con el tiempo, ¿no? Importante lo del feedback, ¿okay? El feedback inmediato que uno puede estar dándole al paciente, y siempre celebrar las pequeñas victorias. Los pacientes a veces sienten que es que si no han logrado ya el objetivo final, la cosa como que no va avanzando. Importante pues esa motivación y reforzar que los pequeños pasos hacen la diferencia, ¿no? Eh, Recordar que el TDAH pues no es una falta de ganas, es un sistema ejecutivo que va a necesitar, así como el dibujo, andamiaje, práctica, apoyo, y si se tiene, lo va a lograr hacer. Entonces, pues ahí nosotros como psicólogos que le podemos ayudar en ese andamiaje y en esta práctica, ¿no? Entonces, no sé, gracias a todos por su atención. Espero que la información que haya compartido haya sido pues, de provecho para ustedes. No sé si hay alguna pregunta o duda o algún comentario. Más bien, gracias también Natalia López por esta buena información de parte de todos nosotros. Estamos agradecidos. Vamos a pasar la ronda de preguntas. Si es que no hay ronda de preguntas, estaremos pasando a la etapa final. Vamos a ver en el chat. Bien, vamos a la ronda de preguntas. Daniel dice, ¿hasta qué punto la neuroplasticidad permite compensar o mejorar las funciones ejecutivas en el TDAH a lo largo de la vida? Bueno, eso es básico porque la neuroplasticidad es la que nos ha demostrado que nosotros los psicólogos tenemos trabajo por hacer y que nuestro trabajo en verdad está teniendo un efecto. Porque si no existiera la neuroplasticidad, sería como que, bueno, ya este paciente que no desarrolló buenas funciones ejecutivas o buenas estrategias y llegó a la adultez, pues no habría nada que hacer. Sería como que, bueno, ya eso fue lo que lograste hacer y bueno, tienes que ver cómo sobrevives en la vida adulta, ¿no? Y es la neuroplasticidad lo que nos demuestra un poco las neuronas que les mostraba ahí mi dibujito bien arcaico, de que con la práctica, ¿ok? La práctica constante, lo que hacemos es crear otras vías neuronales y enseñarle al cerebro que existe otra opción, otra forma de aprender, solo que entre más adultos cuesta un poco más crear esas vías, pero existe y es la neuroplasticidad pues como la base neuronal de que podemos entonces hacer una intervención en estos pacientes. Bien, espero haber respondido tu pregunta, Daniel. Ahora José Rojas dice, ¿cómo se podría mejorar la detención temprana de déficits ejecutivos en edades preescolares? Eh, bueno, voy a hablar un poco desde Panamá, como lo que hemos estado observando acá. Acá lo que yo puedo observar es que los maestros están cada vez más anuentes de cuáles pueden ser esas conductas como de alarma que hay. Y muchos niños de preescolar ahora se evalúan incluso desde más temprano porque comienzan a ver de que ese tema de que no sigue las reglas, de que no se integra muy bien, de que tal vez quieto, de que no terminan las tareitas se crean en el preescolar. Ya los maestros están como más anuentes y normalmente son el maestro el que primero pide una valoración neuropsicológica que los mismos padres. Porque, por ejemplo, si son padres primerizos, que no tienen como algo para comparar a otros niños, puede ser muy difícil identificar como que esas banderas de alarma. Entonces creo que es importante que todos los que trabajan a nivel preescolar estén como más claros de esos síntomas de alarma y que esos son síntomas de alarma y banderas. No significa que ya en preescolar vamos a empezar a diagnosticar un TDAH, que eso también puede ser el otro lado pues, de la moneda, ¿no? Pero que esos signos de alarma pueden funcionar muchísimo para el paciente porque hay algunos niños que cuando han venido a valorar no es un TDAH después que se hace seguimiento, sino que necesitaban un poquito de modificación de conducta, un poquito más de estructura y límites en casa y han logrado pues como que sobrepasar las dificultades. Pero las banderas de alarma que dieron las maestras ayudaron a que ese niño sea, empezar a tratar mucho más temprano y entonces evitamos como ese arrastre que puede haber de síntomas a un niño ya en edad escolar, 6, 7, 8 años. Entonces creo que es importante hacer como bastante educación a todo toda la persona a nivel educativo en la parte preescolar y que vaya de la mano que son banderas de alarmas que se están analizando y que no implica que ya de por sí lo vamos a etiquetar como déficit
Bien. Ah, ¿tiene otra pregunta, José Rojas? A ver, vamos a esperar qué pregunta tiene. Bien, dice, ¿existen diferencias notables en el perfil ejecutivo de niños y niñas con TDAH? ¿O el sexo influye poco en este aspecto? En el funcionamiento ejecutivo, bueno, hay algunos estudios que han encontrado un poco de diferencia en el funcionamiento ejecutivo del TDAH de las niñas y los niños, sobre todo, por ejemplo, como el niño tiende a tener la prevalencia del TDAH en niños, tiende a ser más el tipo hiperactivo o el impulsivo o el combinado. Entonces habla que muchas veces su control inhibitorio, la impulsividad y un poco ahí la flexibilidad cognitiva son un poquito las que más como que se ven como en esa arista de las dificultades, ¿no? Versus la prevalencia en niñas, lo que más se ha visto es que es el tipo o combinado o el tipo inatento, sobre todo el tipo inatento. Entonces, no necesariamente el control inhibitorio va a ser como que las primeras funciones ejecutivas que se ven como que más llaman la atención, sino tal vez más un tema en la planificación, un tema más como en la memoria de trabajo y tal vez puede ser un poco en la regulación emocional, pero sobre todo es como por esa diferenciación de la mayor prevalencia que hay en un sexo y el otro. Hace que entonces los síntomas a nivel ejecutivo sean más predominantes de un tipo o de otra manera. Entonces, más que todo es por eso, porque va acompañado de la mayor prevalencia que hay de ese trastorno en ese sexo. Hasta Muy ahí. bien. Sí, está apagado mi micro. Bien, sin nada más que preguntas, muchísimas gracias por esta ponencia. También invitarlos a todos ustedes que esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Gracias por su participación y con nosotros será hasta la próxima. Espero que haya sido algo muy fructífero para todos nosotros, ¿no? Que estamos en Muchísimas campus. gracias por la invitación. Que tengan muy buena tarde todos. Igualmente, muchísimas Saludos gracias. desde Panamá. Ahí todos. Igualmente.